deberían ustedes dejar de asistir. Tú sabes que con gusto les voy a pasar te voy a poner para que puedas grabar. ¿Ya? Con gusto, no me voy a negar en eso. Listo, chicos. Vamos entonces. El sistema inmunitario, como hemos visto, este inmunitario está encargado justamente de la defensa contra agresiones, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Esto es una lámina donde nos representan dos fenómenos, ¿no? Un fenómeno de defensa probablemente organizado, no, miren, digo probablemente, o un defensa organizado y un sistema, un grupo poblacional donde la organización es nula, ¿no? Esto nos representa lo que hace el cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de defensa organizado que hace que la respuesta sea óptima. Y los que nos agreden, pues, agreden no es un sistema organizado, ¿no? Sino es que cada microorganismo tiene su forma de agredir y este sistema, la defensa, ¿no? ¿Y quiénes nos agreden? Pues nos agreden desde las bacterias, los hongos, los parásitos, los virus y todos estos de una forma diferente, ¿no? Entonces, por lo tanto, el sistema inmune en sí es responsable de mantener un estado saludable, previniendo infecciones y manteniendo un equilibrio que se le conoce como homeostasis. La disfunción inmune, ¿qué es disfunción inmune? Es de que la función está alterada, pero no es una alterada para, digamos, en mayor medida, ¿no? Sino está alterada en que su capacidad de respuesta no es óptima. Por lo tanto, puede ocurrir resultado de una incrementada susceptibilidad a infecciones, ¿no? Entonces, la inflamación autoinmune, incluso el cáncer, vamos a ver cómo es. Por lo tanto, tenemos un huésped y este huésped puede ser inmunocompetente o inmunocomprometido. Entonces, por ejemplo, inmunocompetentes son ustedes que no tienen ninguna enfermedad que puede comprometer a la inmunidad. Al paciente inmunocomprometido, ¿quiénes pueden ser? Por ejemplo, ¿no? Pacientes diabéticos. Los diabéticos se les conoce como pacientes potencialmente inmunocomprometidos. Otros pacientes que usan corticoterapia crónica, por ejemplo, prednisona. ¿Quiénes usan corticoterapia crónica? Son los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, esos pacientes con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoide, pacientes con lupus eritematoso, pacientes con, digamos, que tengan necesidad de usar corticoides por algún otro motivo. Ahora, ¿quiénes también usan corticoides? Aquellos pacientes que trasplantados, ¿no? Entonces, pacientes que usan corticoides como pacientes con enfermedades autoinmunes, sería uno. Entonces, pacientes que usan corticoides como aquellos pacientes con trasplante de órgano, ¿no? Trasplante de órgano, ¿por qué? Porque tienes que inmunosuprimirlos. Y pacientes que realmente, pues, liberan corticoides por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Cushing, ¿no? Tienen exceso de corticoides. Entonces se les considera inmunosuprimidos. Otro de ellos se les considera también pacientes inmunosuprimidos, pacientes que sufren de enfermedades tipo cáncer y cáncer del tipo, por ejemplo, de las leucemias, ¿no? Se les considera pacientes inmunosuprimidos. Pero no, esto sería acá, ¿no? Entonces no estaría acá, ¿no? Sería pacientes con cáncer, tipo leucemia, por ejemplo. Otro de ellos es pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, pacientes que tienen déficit de alguna enzima que
que haga, por ejemplo, una enzima el NADPH oxidasa, por ejemplo, ¿no? Eso está comprometido en el fenómeno que nosotros conocemos como un estallido respiratorio. Y este paciente tiene hace una enfermedad que se llama enfermedad granulomatosa primaria, ¿no? O sea, es una enfermedad granulomatosa por déficit de una enzima importante en el estallido respiratorio. Otro, por ejemplo, he visto pacientes que también, que se les conoce como pacientes inmunocomprometidos, pacientes con agamma-globulinemia, ¿no? O sea, que no producen anticuerpos, gamma-globulinemia. Entonces, si se dan cuenta, pacientes inmunocomprometidos siempre vamos a encontrar, ¿no? Es una diversidad. Pacientes, por ejemplo, que no usan corticoides, sino pacientes que terminan inmunocomprometidos luego del uso de terapias no inmunosupresoras, sino terapias, por ejemplo, quimioterapia, ¿no? Pacientes post-quimioterapia, post-radioterapia. Entonces, quedan, ¿por qué? Porque la médula se compromete, entonces la respuesta no es adecuada. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, lo enfocamos como pacientes inmunocomprometidos. La actividad del sistema inmune tiene 3 tipos de actividades, pero una de las principales es la actividad infecciosa, ¿no? Antiinfecciosa. Entonces, y es, digamos, un deterioro de esta actividad va a producir las infecciones. La actividad antitumoral y la actividad antiinfecciosa, los de primera línea de defensa ante las infecciones, siempre vamos a encontrar a los neutrófilos, a los natural killer, en cuanto a células, ¿no? Neutrófilos, natural killer, macrófagos, y de los macrófagos, los primos hermanos de los macrófagos, que son las células presentadoras de antígeno, ¿no? Esas son las células que vamos a encontrar como primera línea de defensa, ya sea ante una respuesta viral, bacteriana, parasitaria, ¿no? Y ahora también va a variar, ¿no? Si es una actividad parasitaria, los eosinófilos. La actividad antitumoral está dada por 2, ¿no? Por el natural killer principalmente y por el CD8. El natural killer y el CD8, ¿ya? Entonces, esto es el natural killer CD8. Cuando la actividad antitumoral se altera, pues nos produce cáncer. Entonces, ¿por qué también, por ejemplo, la presencia de cáncer en pacientes con VIH? Con pacientes con VIH alteran el CD4, y esto también participa en la activación de los macrófagos también puede producir alteraciones tipo infecciones oportunistas y también puede ser fácilmente, digamos, las enfermedades tipo cáncer pueden salir a flote, ¿no? La actividad de tolerancia a lo propio es la actividad del sistema inmune. Esta actividad es bien particular, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos el núcleo acá, ¿no? Digamos el núcleo, entonces esta célula envejece, ¿no? Esta célula envejece. Entonces, al envejecer esta célula, ¿cuál es el destino del envejecer esta célula? Pues hacia apoptosis, ¿no? En la apoptosis, entonces no es que desaparezcas, ¿no? Sino tiene que involucionar, ir desapareciendo, o el macrófago lo fagocita, ¿no? Lo fagocita el macrófago. El macrófago hace una limpieza fagocitándolo, y esta fagocitosis, pues normalmente debe destruir todo lo que hay, ¿no? Liberando lo que podríamos necesitar, hierro o alguna cosa. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando este macrófago lo presenta, digamos, a una parte de ese núcleo, a un CD4, y el CD4 lo que hace es reconocer lo que está presentando el macrófago como algo nuestro? Entonces, al reconocerlo como nuestro, o sea, como parte de tu cuerpo, este macrófago, este CD4 al cual está presentando, este CD4 no se activa, ¿no? No se activa. Entonces, ese fenómeno de no activarse porque reconozco lo mío, lo propio, lo que él no, ese fenómeno se llama tolerancia.
Entonces, cuando se pierde la tolerancia, pues se suceden las enfermedades autoinmunes. ¿Y qué es tener una enfermedad inmune? Este CD4 se vuelve reactivo, pero se vuelve reactivo ¿ante qué? Ante el núcleo de esta célula, ¿no? Entonces, se hace reactivo y no es reactivo en general, sino es autorreactivo. Ya se hace autorreactivo, ¿ya? Se hace autorreactivo. Listo, entonces, ese es lo que nosotros vemos en esta lámina, ¿ya? Ya vamos. Dice, ¿cuál era la fisiología por la cual se daba a los pacientes con COVID corticoides? Ya eso en otro momento, cuando hablamos de COVID, vamos a ver, ¿ya? Entonces, continuando. En el sistema inmune hay dos formas de respuesta, ¿no? La inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata es la respuesta inmediata, ¿no? Donde predomina todo el sistema fagocitario. Y el sistema fagocitario no está solamente dado por polimorfos nucleares, sino también está dado. Y los macrófagos y los polimorfos nucleares son los de primera línea, ¿no? Son los que están inicialmente en la batalla. Y de estos, los polimorfos nucleares actúan contra los neutrófilos, ¿no? Y los macrófagos lo mismo, ¿no? Entonces, contra qué destacan la respuesta? Contra las bacterias extracelulares y contra los hongos, principalmente. Y otro, que es la inmunidad adquirida. Entonces, ¿quiénes están participando en la inmunidad innata? Una serie de células. Por ejemplo, pues están los neutrófilos, los macrófagos, los natural killer, ¿no? Los natural killer. Después también están las sustancias, el complemento, ¿no? El complemento también es parte de la inmunidad innata, complemento, y todos estos interaccionan con lo que debe estar acá al medio, que relaciona tanto la inmunidad innata con la inmunidad adquirida, o sea, los junta, que se pone al medio, que es la célula presentadora de antígeno, ¿no? La célula presentadora de antígeno lo podríamos poner como parte de la inmunidad innata, pero también lo podríamos poner como parte de la inmunidad adquirida. Entonces, esta inmunidad adquirida hay de dos formas de respuesta: la inmunidad humoral, que ya han visto el día de ayer, desde la activación de los linfocitos B y su conversión a células plasmáticas, y la formación de inmunoglobulinas específicas desarrolladas contra la agresión de eso, ¿no? Del tipo de bacteria que está. Y la otra es la inmunidad celular. La inmunidad celular que está dada por los linfocitos T, ya sea CD8 como CD4, ¿no? Linfocitos CD4, los CD4 son los helper, o también helper o ayudadores, y los CD8 que son los pacientes, los CD8 son los conocidos como citotóxicos, ¿ya? Como citotóxicos. Entonces, vamos a seguir viendo. Recording in progress. Ya está. ¿Qué pasó, Leticia? No escuchaba. Ya. No, solo estaba pasando esto. Entonces, los CD4 y los CD8, ¿no? Y los CD8 también se les conoce como citotóxicos. Y los CD8 participan contra la defensa de virus y contra la defensa de las neoplasias, ¿no? Neoplasias, principalmente neoplasias, mayormente neoplasias, no tanto así que los premios Nobel, en 2018 creo el premio Nobel hicieron la observación
de que la importancia de participación del CD8, tanto así que vieron que algunas que funcionaban, o sea, el incremento de los CD8 funcionaban contra algunos cánceres y pues hicieron digamos, el experimento, ¿no? Y resulta que la respuesta que tuvieron fue muy óptima, ¿no? Por eso es que les dieron esto de premio Nobel. O sea, sí es cierto que es mucho más complejo, pero esa es la explicación sencilla que le podemos dar, ¿no? Estos linfocitos, los CD4 y los CD8, participan en la respuesta de inmunidad celular, ¿no? Contra gérmenes. Y esto también con participación de las citoquinas. Ahora que vamos a aprender qué son las citoquinas, ¿ya? Entonces, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata está dada por un conjunto de células, ¿no? Por ejemplo, donde destacan la célula dendrítica, ¿no? La célula dendrítica, donde destacan los macrófagos, célula dendrítica, los natural killer, aunque esta célula, digamos, dendrítica podría estar al medio, aquí podría estar, ¿no? Con la célula dendrítica, ¿ya? Y los mastocitos también para la producción de histamina y la producción de la vasodilatación. Están los otros granulocitos, los eosinófilos y los basófilos, y todos los granulocitos que conocemos, ¿no? El complemento también que les había dicho. Y en las inmunidad adaptativas son las células B y las células T con sus características que tienen. La diferencia entre los dos, entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, es por ejemplo, el tiempo de reacción, ¿no? El tiempo de reacción en inmunidad innata, cuando, o sea, la agresión y la respuesta es de minutos a horas. ¿Quiénes están en la respuesta de minutos a horas? Pues están lo que hemos dicho, están dependiendo de quién, ¿no? Si nos agregan parásitos, un parásito, la respuesta va a estar dada por los eosinófilos rápidamente, ¿no? Los eosinófilos y los basófilos. Los eosinófilos y los basófilos. Si nos agrede, por ejemplo, una bacteria, la respuesta veloz, rápida, va a ser de los neutrófilos y de los macrófagos, ¿no? Pero la respuesta de inmunidad adaptativa por lo menos tarda un promedio entre 7 a 10 días. 7 a 10 días. Entonces, entre esos 7 a 10 días recién aparece la respuesta por CD4 y la formación de inmunoglobulinas. Especificidad, obviamente la inmunidad innata es específica, pero digamos, si es que existiera esta palabra y en el libro lo pone, muy específica es la inmunidad adaptativa, ¿no? La inmunidad innata, por ejemplo, en la evolución de nuestra especie, resulta de que nuestros tatarabuelos, pues luchaban nuestros tatarabuelos luchaban contra bacterias, porque en ese tiempo no había antibióticos, luchaban contra bacterias, por ejemplo, con Escherichia coli, ¿no? Entonces, la lucha contra la bacteria Escherichia coli hizo que el organismo de nuestros abuelos, bueno, probablemente murieron un montón en nuestros haga que haya cambios genéticos en la estructura de defensa de los macrófagos, ¿no? De nuestros abuelos, y nos han ido transmitiendo estos cambios, y estos cambios en la estructura genética le permitió tener unos receptores que reconocían patrones muy específicos. Por ejemplo, ¿no? El E. coli tiene un patrón molecular que está ahí, patrón molecular de patógenos, PNP, que le caracteriza, ¿no? Que le caracteriza al E. coli. También, por ejemplo, algunas bacterias tienen patrones moleculares que, aunque pasen los siglos, van a tener eso, ¿no? Es como si ustedes, cuando digamos, todos los humanos así cambiemos, así seamos, de aquí a unos siglos nos teletransportáramos, vamos a tener 2 brazos, 2 piernas y una cabeza, a no ser que la vida cambie, ¿no? Pero eso es lo que siempre va a suceder. Esos serían nuestros patrones moleculares. Y si es que alguien nos tuviese que comer, entonces nosotros atacaríamos, tú podrías tener, ¿no? Como digamos, a todos los que tienen cabeza vamos a comer. Entonces esos son los receptores de patrones moleculares. Entonces eso ha ido pues cambiando en el tiempo, nos hemos hecho bien específico. Nacemos ya con esos receptores de reconocimiento de patrón.
Y las bacterias nacen, así sean muy infecciosos, también tienen esos patrones moleculares. El otro, en la inmunidad adaptativa es mucho más específico, ¿no? Porque se crean inmunoglobulinas ya específicas contra ciertas especies muy definidas, así sean muy extrañas. Muy extrañas. Discriminan lo propio de lo extraño, pero muy fino. Entonces eso es lo que hace que sean altamente específicos. Entonces la diversidad, hay, por ejemplo, la diversidad de la inmunidad innata es mucho menor, pero muy a pesar de eso es bien específica, ¿no? Es respuesta. Por eso es que se conciben 14 por lo menos, receptores de reconocimiento de patrón, un promedio de 14, pero esos 14 hacen unos cambios moleculares en su estructura que son capaces de reconocer infinidad de bacterias. En cambio, la diversidad es altamente diversa, ¿no? O sea, nosotros podemos encontrar, pues, receptores podemos encontrar receptores, inmunoglobulinas, que hacen, digamos, muy específico, una variedad inmensa, ¿no? Por eso es que con las vacunas nada más, en el caso, por ejemplo, de la exposición aquí al COVID, a futuro, digamos aquí en 10 años, esa generación que nace, habremos hecho algunos cambios genéticos en nuestro cuerpo que vamos a transmitirles a ellos la defensa propiamente por este virus, ¿no? Que va a ser apoyado por las vacunas. Así es lo que sucede, ¿no? O sea, si no tuviéramos vacuna, no tuviéramos oxígeno, no tuviéramos camas, no tuviéramos nada, probablemente se hubieran muerto 10 veces más, ¿no? O 100 veces más, pero la humanidad hubiese seguido respuestas de memoria. La inmunidad innata, ninguna célula de memoria ni tiene memoria, ¿no? Por ejemplo, si dicen, ¿por qué se caracteriza el natural killer? Porque no tiene memoria. Sí, ¿verdad? Eso no tiene memoria, el natural killer. Entonces, la memoria no tiene la inmunidad innata. La inmunidad adaptativa sí tiene una memoria muy buena, ¿no? Componentes solubles, muchos péptidos y péptidos antimicrobianos, y la inmunidad adaptativa, componentes solubles destacables son los anticuerpos que han visto el día de ayer. Principales tipos celulares, ya les he dicho, todos los fagocitos, los natural killer y las células dendríticas que los podemos poner acá al medio. ¿Ya? Las células dendríticas que los podemos poner ahí al medio. ¿Ya? Entonces, y el otro lado sí está, pues mira, la célula presentadora de antígeno, lo ponen aquí, también puede ir a estar acá, dendríticas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Los ponemos al medio. Lo ponemos al medio porque estrictamente es una célula que va a, digamos, ser parte de la inmunidad adaptativa. ¿Qué parte de la inmunidad adaptativa? Cuando empieza a activar al linfocito TCD4. Entonces, la inmunidad innata, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reconoce, destruye, y la inmunidad innata reconoce y destruye. Nada más. Nada más. Y esto, por ejemplo, ¿qué hacen los macrófagos y los neutrófilos, ¿no? Macrófagos, neutrófilos. Después también los eosinófilos también pueden hacer, ¿no? Y así, ¿no? Reconocen y destruyen. No tienen, o sea, él reconoce un patrón diferente, no le importa, ¿no? Eso reconoce y destruye. Pero también induce la inmunidad adquirida o específica. ¿Está esto? ¿Por qué? Por las células presentadoras de antígeno, que aquí, en este concepto, sería parte de la inmunidad innata. La inmunidad adquirida es una, que hemos hablado, entonces, de inmunidad innata. La inmunidad innata, o sea, con respuesta, ¿no? La que estamos hablando, inmunidad innata, inmunidad adquirida. La otra parte de la inmunidad adquirida se puede dar en dos momentos, ¿no? Inmunidad adquirida activa y pasiva. O sea, la inmunidad adquirida es la que se va a obtener, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Entonces, la inmunidad adquirida puede ser de dos tipos, activa y pasiva, ¿no? ¿Cómo puedo yo adquirir una inmunidad adquirida? Esto es por medio de la exposición al germen y te enfermas, ¿no? Entonces, cuando te enfermas, adquieres una respuesta inmunológica y esa respuesta inmunológica te va a proteger a futuro. Ya me enfermé, por ejemplo, si me dio la varicela de niño, ya no me va a volver a dar, ¿no? Entonces, me he expuesto, he generado una inmunidad
una inmunidad adquirida activa. La otra es por medio de la vacunación. Hablando de la varicela, entonces, por ejemplo, a mí me da, no estoy de niño, mis padres se preocupan y me ponen una vacuna contra la varicela. Entonces, si me ponen otra vacuna contra la varicela, estoy muy seguro de que no me va a dar la varicela, o si es que me da, si es que me expongo a la varicela, mi respuesta va a ser inmediata, no generando una respuesta agresiva, ¿no? Entonces, no voy a estar esperando hacer neumonía por varicela. No voy a estar esperando hacer neumonía por varicela, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. La inmunidad pasiva es la que, por ejemplo, se hace, ¿no? ¿Quién es de la selva acá? ¿Quién es de la selva? Nadie de la selva. Nadie de la selva, para hacer el ejemplo. O por el chat están describiendo. ¿Tú has vivido ahí en la selva? Muy bien. Yo sí. Ya. Entonces, ¿qué sucede en la selva? En la selva hay algo muy curioso, ¿no? No es curioso, sino es parte digamos, del quehacer del médico allá. Ya que resulta que viene pues una víbora, ¿no? O sea, así como una canción dice, víbora, ese nombre te han puesto, ¿no? Dice, ¿no? Como dice, porque en el alma llevas el veneno mortal, dice, ¿no? Así dice una canción criolla. Ajá, muy bien, así dice. Buena canción, dice Yaret Quispe. Pero así como estas víboras, que estos, allá por ejemplo hay una, no sé si alguno conoce, ¿no? El chuchupe, creo que se llama, ¿no? El chuchupe. Y así por el estilo, ¿no? Las víboras que lo reconocen por el tipo de cabecita, ¿no? Las que tienen cabeza rombo y así, ¿no? Entonces, bueno, pues que la víbora muerde, cuando la víbora muerde, que va a hacer, va a dar pues, su veneno, ¿no? Y el veneno va a generar una respuesta. Entonces, ¿qué hacen? Le cortan su cabecita, se lo llevan al doctor, el doctor lo reconoce como una víbora que produce, digamos, tiene una víbora venenosa. Entonces, ¿qué va a suceder? Él le administra un suero. Un suero que se le conoce como suero antiofídico. Se le conoce así, suero antiofídico. ¿Y qué es este suero? Este suero es nada más que inmunoglobulinas. O sea, son inmunoglobulinas, anticuerpos que han sido, que lo ha creado el microorganismo, en otro cuerpo, en otro cuerpo le han extraído estas inmunoglobulinas y le han administrado. ¿Para qué? No para generar nuevos anticuerpos, sino para como antídoto para el efecto del veneno. O sea, paran al veneno, pero no producen una respuesta inmunitaria, sino simplemente paran al veneno, ¿no? Por eso se le conoce como sueros inmunes. Paran al veneno, porque se han generado anticuerpos para eso, ¿no? Pues se llama suero antiofídico. En cambio, en las casas, por ejemplo, la mayoría viven probablemente acá en Lima. Ya son 33, ¿ah? Dile a tus dos compañeros que entren menos. En los que viven en Lima, entonces, por ejemplo, en el Perú se le conoce como cachivacheros, ¿no? A veces el abuelo o la abuelita es cachivachera, dice, a ver, ¿qué hace, abuelita? Estoy guardando este polvo porque quizás tú algún día lo uses. Algún día, bueno, pero te lo guardo, hijo, dice. Entonces la abuelita lo guardó, la abuelita falleció, todos pues acongojados. Tú dices, que me lo llevo la abuelita, me lo llevo el polo que me quería regalar la abuelita cuando cumpla 18 años, te lo dijo a los 10, y a los 18 vas, metes la mano por nostalgia y ¡cuac! Sientes una mordedura. ¿Ves? Y pum, ves que se está escapando una arañita.
araña de casa es venenosa, araña de campo es venenosa, pero no es tanto. Entonces, si yo no recuerdo mal, las arañas de casa se le conoce como los loxoceles, ¿no? Están ustedes que han llevado con el maestro. Y los de arañas de campo se le conoce como Latrodectus. ¿O no? No sé, a ver, ustedes díganme, creo que han llevado eso. Arañas ofídicos, ¿han visto? Ofídicos, ¿han visto arañitas eso? ¿No? ¿Todavía? Ya, entonces cuando lo vean, pues eso se llama, ¿no? Latrodectus y loxoceles. Entonces cuando te muerde la araña, porque la araña no pica, la araña te muerde, igualito te transmite veneno y te necrosa todito. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es darle un suero antiloxoceles o antilatrodectus. Entonces, con eso, ¿ustedes qué hacen? Salvan a la araña. Entonces, son sueros, ¿no? La otra, la inmunidad adquirida de tipo perinatal es cuando, por ejemplo, encuentras en un paciente, en un recién nacido, inmunoglobulinas. Entonces, estas inmunoglobulinas son principalmente las inmunoglobulinas G que traspasan la placenta, ¿no? La placenta, la membrana materno, la materno-placentaria. Entonces pasan eso, la inmunoglobulina G, la M no pasa, las otras tampoco. Entonces pasa la inmunoglobulina G y puedes encontrarlo en el cuerpecito del fetito, ¿no? Del feto e incluso del recién nacido. Antes, por ejemplo, veían, ¿no? Mamá VIH, a ver, hijito, le hacían VIH, porque antes se dosaba anticuerpos. Y la gente espantada y escandalizada decían, ay, no, mira, le ha pasado el VIH. No, no le ha pasado el VIH, le ha pasado anticuerpos contra el VIH, pero que no sabíamos que el niño estaba infectado, ¿no? Porque sí está demostrado la transmisión directa, ¿no? Entonces, eso podemos encontrar, ¿no? Si encuentro una inmunoglobulina M para una cierta enfermedad, que la mamá lo tuvo y el niño también, pero es una inmunoglobulina M, lo más probable es que este niño se haya infectado, pero no por una transmisión directa, sino porque la mamá se lo ha pasado, o adquirido en algún lugar, ¿no? Entonces, las células de... ¿qué pasó? Aquí preguntan cuánto tiempo se va a hacer, cuáles son las, bueno, lo que pasa en la madre, inmunoglobulina G. Los antivacunas, ¿cuánto tiempo dura el suero? A eso dependiendo de las características que te dé el fabricante, pues. No te puedo, decir cuánto tiempo, ¿no? Y depende de qué tipo de suero, qué tipo de... Así como las vacunas, sino pues algunos a más alto, a mayor, más alto, a temperaturas más, temperaturas, digamos, sin refrigerar, dependiendo, ¿no? Y eso también el fabricante es el que te va a dar. ¿Cuál es la inmunoglobulina que pasa a la mamá? La inmunoglobulina G. Entonces, estamos viendo acá. Y las células del sistema inmune, ya le hemos hablado, son los fagocitos mononucleares. Y los fagocitos ya se dan cuenta que son los macrófagos, los monocitos, los mononucleares, y los polimorfonucleares son los granulocitos. Y la que está en medio, y los que están al medio, mira quiénes están, la que está al medio, que parte de la inmunidad innata y inmunidad adaptativa son las células presentadoras de antígenos, sean las células presentadoras de antígenos. Y la inmunidad adaptativa son los linfocitos B y los linfocitos T. Es lo mismo. Ahora, propiedades, ustedes están tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. Hemos hecho la vez pasada, en la clase anterior, hemos hablado por separado de los neutrófilos y hemos hablado por separado de los macrófagos, ¿no? Como hemos hablado por separado de los neutrófilos y los macrófagos, ahora vamos a hablarlo comparativamente. Entonces, su origen, los dos tienen en la médula ósea, ¿ya? Pero los macrófagos son el resultado de la evolución de los monocitos. El resultado de la evolución de los monocitos. ¿Y los monocitos dónde nacen? Nacen en la médula ósea. ¿Ya? Entonces, el origen de los macrófagos y los neutrófilos, si nosotros fuéramos muy específicos, serían, digamos, diferentes, pero no, o sea,
la evolución. El monocito, el macrófago sigue siendo un monocito evolucionado. Vida útil en los tejidos, 1 a 2 días, y el macrófago puede durar, dependiendo del momento, de días o semanas. También hablamos de macrófagos residentes en el tejido, miren, pueden durar hasta años. Respuestas a estímulos activadores de corta duración, actividad enzimática rápida de corta duración y más prolongada. Fagocitosis rápida y capacidad prolongada para ingerir microbios. Células apoptoicas, ahí lo que les digo, ¿no? Por ejemplo, si en el examen podríamos decir, ¿no? Un eritrocito cuando cumple 120 días es fagocitado principalmente por un neutrófilo. ¿Ustedes qué dicen? No, la respuesta es no. Quien está encargado de la limpieza de todas las células apoptoicas, que esas que están haciendo envejeciendo, muriéndose de viejitos, es los macrófagos. Los restos de tejido, miren, por ejemplo, dicen, otra pregunta sería, habiendo un caso de una lesión en un tejido, pero cuando este tejido se está reparando, ese tejido que queda de lesión, ¿quién es el responsable? Un macrófago. ¿Ya? Un macrófago, los restos de los tejidos. Especies de oxígeno reactivas. Y miren aquí, ¿se acuerdan que yo les decía el estallido respiratorio? El estallido respiratorio es casi un privilegio del neutrófilo, casi un privilegio del neutrófilo. Entra la bacteria. Hay dos formas, ¿no? Dependiente de oxígeno, se juntan los dos, pero quien predomina la respuesta dependiente de oxígeno. Es lo que conocíamos como estallido respiratorio. En el macrófago es menos prominente. En el macrófago, ¿quién predomina? Predomina la respuesta por destrucción enzimática, ¿no? Las enzimas líticas, esas son las que el macrófago tiene de mayor calidad, de mayor potencia, ¿no? Óxido nítrico, niveles bajos, y inducida por la activación del óxido nítrico sintetasa, El óxido nítrico sintetasa también se activa pues en los procesos inflamatorios sépticos, tanto así que es responsable en los procesos inflamatorios sépticos vasodilatación de los tejidos, y esta vasodilatación de los tejidos puede producir hipofunción de algunos órganos, ¿no? Por ejemplo, los riñones. Los riñones en los pacientes sépticos disminuyen su función secundarios a disminución en la perfusión del riñón y por disminución en la vasodilatación, ¿no? La vasodilatación se presenta. El óxido nítrico a niveles bajos, inducidas, que estamos diciendo, de granulación, producción de citoquinas, bajos niveles, y pues, requieren, o sea, su actividad es buena, la producción de citoquinas. O sea, cuando un macrófago ataca un microorganismo, se genera, libera gran cantidad de citoquinas, y esas citoquinas, ¿qué significa citoquinas? Que hacen que las demás células acudan a la pelea, ¿no? Y bueno, ¿no? Prominente, menos prominente, y sigamos. Entonces, nuevamente vamos a ver a las células del sistema inmune y vamos a aprender, estamos aprendiendo los neutrófilos y a los macrófagos, los hemos visto separadamente, los hemos visto comparativamente. Ahora vamos a ver a las células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígeno, también hemos visto cuál es la actividad del neutrófilo funcionalmente, cuál es la actividad del macrófago funcionalmente. Ahora vamos a ver un poco separado del resto, pero no necesariamente, digamos, que pertenezca a uno a otro, es la célula presentadora de antígeno. Claro, casi es como un complemento a la clase anterior. La célula presentadora de antígeno, hay de dos tipos, ¿no? Las células presentadoras de antígeno, conocidas como células presentadoras de antígenos profesionales. ¿Por qué? Porque la naturaleza los ha adaptado y para ese fin. Son las células dendríticas, algunos macrófagos, o todos los macrófagos, ¿no? Están adaptados para eso. Y los linfocitos. ¿Pero qué linfocitos? Los linfocitos B. Linfocitos B.
Las células presentadoras de antígenos no profesionales son aquellas células, todas las células que tienen núcleo. Todas las células que tienen núcleo. ¿Qué significa esto, no? Entonces, por ejemplo, hay una infección por un virus. Esa infección viral ingresa a la célula de una forma se defiende, por ejemplo, un fibroblasto se defiende, mata algún virus por ahí, le extrae un péptido de su estructura, ¿no? De su estructura, y ese péptido lo presenta a un CD8. Al presentarle un CD8, ¿qué hace el CD8? Lo destruye. Entonces, eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Lo destruye a esta célula. A toda la célula, a todo este fibroblasto. Entonces, ¿por qué se le llama células presentadoras de antígenos no profesionales? Se les llama así porque su función primaria no es presentar el antígeno, no es fagocitar. Su función primaria es, por ejemplo, ¿cuál es la función del fibroblasto? Formar fibras colágenas. ¿Cuál es la función de la célula beta del páncreas? Es formar insulina. Entonces, esa función primaria no es que sea, ¿no? Entonces, aquí vemos las células presentadoras de antígeno pueden estar vistos de varios lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es la célula hematopoyética, el monocito, y este monocito puede digamos, cambiar a convertirse en una célula dendrítica. Como también esta célula dendrítica puede, digamos, venir desde dónde? Venir directamente de la célula del stem cell, ¿no? O sea, una línea celular directa. Independiente de uno u otro, lo que debemos de recordar es que viene, digamos, de un monocito, de un precursor monocítico previo. Doctor, ¿en dónde presenta el antígeno? ¿Dónde presenta el antígeno? Lo presenta en el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿En qué lugar lo presenta el antígeno? En el tejido ganglionar periférico o en los órganos linfoides periféricos, como los ganglios. Las no profesionales la presentan en el mismo lugar, ¿no? No es que van a viajar. Las no profesionales las presentan en el mismo lugar donde, digamos, están donde los encuentran, ¿no? Y ahí mismo lo destruyen. Entonces aquí tenemos la célula común dendrítica y la célula dendrítica preclásica la pasa en el tejido, se hace una célula dendrítica clásica, la célula dendrítica del tipo de plasmocitoide, la célula dendrítica inflamatoria, ¿no? Esta es la más conocida. La célula que como precursor tiene al monocito. ¿Ya? Entonces, subtipo de células dendríticas que hemos estado hablando, las células dendríticas clásicas, las convencionales, que está encargada de la captura de antígenos proteicos de microbios que entran a través de los epitelios y presentan los antígenos. Las clásicas, las células dendríticas clásicas. Las células dendríticas plasmocitoides, las que están acá, producen interferón como respuesta de la citoquina de tipo antiviral. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve? Y pueden capturar microbios transportados por la sangre y llevar a sus antígenos al vaso para su presentación a las células T. Miren la diferencia entre los dos. Las células dendríticas clásicas van y lo presentan ¿en dónde? Lo presentan en los ganglios periféricos. Las células dendríticas plasmocitoides, una vez que los capturan y los llevan ¿a dónde? Hacia el vaso. Las células dendríticas clásicas lo podemos encontrar, la mayor parte lo podemos encontrar en los tejidos, y las células dendríticas plasmacitoides los podemos encontrar dando vueltas por la sangre.
Las células presentadoras de antígeno, aquí están, miren, aquí es como es su función, así digamos a grosso modo. El microbio entra a una célula dendrítica inmadura, lo fagocita, lo destruye, lo procesa y presenta un péptido. Presenta, digamos, una parte peptídica de ese microbio, se lo presenta al linfocito T. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la célula dendrítica? A la célula dendrítica le da una interleucina, que puede ser la interleucina 12, para que este linfocito T también se active, ¿no? Se active. Y este linfocito T de agradecimiento le da una citoquina a la célula dendrítica, que es la interferón, que le da el interferón, sí. ¿Ya? Entonces, le está dando esta célula, ¿no? Le va a dar esta célula, le va a dar esta citoquina, ¿ya? Esta citoquina le está dando para que esta célula dendrítica se haga mucho más potente, Entonces, estas células dendríticas actúan así, ¿no? Le voy a dar para que se active, pero voy a recibir también, ¿no? Voy a recibir también otra citoquina para que yo me haga mucho más fuerte, ¿no? Entonces, funciones de la célula del sistema inmunitario. ¿Cuáles son las funciones de todas estas células? Fagocitosis, presentación de antígeno, ya hemos visto, lisis de células infectadas por virus, por los natural killer, secreción de anticuerpos específicos, los linfocitos B y las células plasmáticas. Y hay entonces hemos aprendido todas las células hasta ahora, ¿no? Todas las células que nos defienden. Hemos hecho un recorrido completo de linfocitos B, linfocitos T, hemos hecho un recorrido de los neutrófilos, de los macrófagos, hemos hecho un recorrido de cómo funcionan, cómo se defienden, cómo fagocitan, qué hacen al fagocitar. Pero hay unos elementos que lo conocen como elementos solubles de la inmunidad o mediadores solubles de la inmunidad. ¿En qué se basa esto? Esto se basa en que debe la comunicación. Por ejemplo, el delegado, yo, por ejemplo, con ustedes estoy comunicándome por medio de ¿qué? Por medio de la voz, de la audición. Entonces, y por medio de las imágenes. Las células, pues obviamente no se van a comunicar por medio de las imágenes, sino se van a comunicar de una fuente bioquímica, ¿no? Una fuente bioquímica que se va a llamar citocinas, o sea, comunicación entre dos células independiente de qué. Entonces, la comunicación puede ser pues una comunicación paracrina, con el compañero al lado, puede ser una comunicación endocrina, pues por medio de la sangre pasa y comunico en otro lugar del cuerpo donde no estoy, ¿no? Entonces, estas son las citoquinas, y las citoquinas pueden ser pues variadas, ¿no? Interferón, interleuquinas, factor de crecimiento estimulante de colonias, quimiosinas, que son diferentes, ¿no? Que son diferentes. Es una citocina diferente, incluso hay algunos que ni siquiera lo incluyen dentro de lo que es citocinas. Las quimiosinas son sustancias químicas que no sirven más que sirvan de comunicación, sirven de que, como si fueran un camino, ¿no? Aquí está, mira, por ejemplo, esto es quien va a producir, va a alterar. Entonces, si aquí hay un neutrófilo, pues él ve que aquí está la pelea y va en esa dirección. Entonces, ¿por qué? Porque por el efecto que ejercen las quimiosinas. Las quimiosinas dirigen el camino para dónde van a ir. ¿Y quién secreta las quimiosinas? Secretan pues algunos macrófagos y secretan algunas células que están alrededor. Factor de necrosis tumoral,
también, bueno, esta es la que va a producir vasodilatación y otro tipo de factores de crecimiento. Hacen quimiotaxis. Claro, eso es quimiotaxis, ¿no? Quimiotaxis, movimiento en función de alguna sustancia química. Las quimiosinas son parte de la quimiotaxis. Taxis y quimiotaxis es el desplazamiento. ¿Quiénes hacen la quimiotaxis? Neutrófilos, todos, pues las células que podríamos hacer que de otro lugar lleguen a ese lugar quimiotaxis. Y las quimiosinas son parte de ese fenómeno, ¿no? Entonces, hay otras moléculas que conocemos también que se le llaman las proteínas de fase aguda. Estas proteínas de fase aguda se incrementan durante la infección. Por ejemplo, ¿no? Las proteínas de fase aguda también se le conoce como reactantes de fase aguda. Entonces, ¿qué son? Son proteínas cuyas concentraciones séricas aumentan o disminuyen al menos un 25% durante los estados inflamatorios. Estos aumentan o disminuyen, van a reflejar la respuesta de los hepatocitos, como dice ahí, pero, que es importante que se van a producir en respuestas inflamatorias, como resultado de ¿qué? De las citocinas producidas en el proceso inflamatorio por los macrófagos, monocitos y otros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace? Lo que hemos visto, ¿no? Ustedes ya recuerdan a la lepsidina. Entonces, la lepsidina, aquí está el macrófago, aquí está pues la bacteria, el macrófago lo fagocitado, y este macrófago, una vez que ya comienza a pelear con la bacteria, comienza a generar interleucina 1, interleucina 6, y comienza a generar, digamos, factor de necrosis tumoral. Ya está. Entonces, estos van ¿hacia dónde? Se van hacia el hígado. Se van hacia el hígado y en el hígado le dicen, pues tenemos un ataque por unas bacterias y el hígado dice, bueno, está bien, ¿no? Ese ataque de bacterias va a ser reprimido y que dicen, la bacteria necesita hierro. Entonces vamos a quitarle el hierro. Entonces, hepcidina. Se secreta hepcidina y se disminuye la liberación y la absorción de hierro. Perfecto, esta hepcidina. Ya, entonces, por lo tanto, la hepcidina es un reactante de fase aguda. Después también se va al IL-6 y se va ¿hacia dónde? Se va hacia hacia el hígado, y en el hígado le dice, bueno, quiero que tú secretes proteína C reactiva. Ya, también secretan proteína C reactiva, tanto así que el PCR, proteína C reactiva, es una respuesta inespecífica a una infección bacteriana. Eso es respuesta de hepatocitos, citoquinas que inducen la síntesis de reactante de fase aguda, interleuquina 6, interleuquina 1 beta, y la interleuquina 1 beta, porque es interleuquina 1 alfa, 1 beta, ¿no? Entonces la interleuquina 1 beta es producida por los macrófagos, y la interleuquina 6 también por los macrófagos. Entonces, lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, lo que hablan bastante en COVID, ¿no? Tormenta de citoquinas, hablan de eso, tormenta de citoquinas. Uno dice, pues, ¿qué está pasando, no? Entonces usted dice, pues dice tormenta de citoquinas, es de que la respuesta al COVID se da de una forma mesurada, pero en algunas personas esa forma no es mesurada. En vez de que el macrófago, digamos, libere unas 20 citoquinas, libera pues 1000 citoquinas, digamos, ¿no? Y esas cantidades de citoquinas se van hacia el hígado y el hígado pues libera otra gran cantidad de citoquinas inflamatorias que hacen que la respuesta sea, en vez de que sea una respuesta equilibrada, es una respuesta fatal, ¿no? En vez de controlar al COVID, empieza a hacer daño al pulmón, empieza a hacer daño al riñón, empieza a hacer daño al corazón. No solo el virus hace daño, sino nuestro cuerpo mismo hace daño. Y ahí está lo que su compañero me preguntó. Ahí, por ejemplo, ahí se meten bien los corticoides. El corticoide disminuye o inhibe esta famosa tormenta de citoquinas. Entonces, pero se usa pues en un momento definido, no se usa pues despiadada e indiscriminadamente, ¿no? Entonces,
Se usa, por eso es que su compañera me preguntó, ¿en qué momento aquí? Citoquina, por lo tanto, interleucina beta, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma. Interferón gamma, ¿no? Interferón gamma. ¿Ya? Tractantes de fase aguda, seguimos. En uso clínico no son específicos, pero nos ayudan, ¿no? Nos ayudan, no podemos distinguir si esto es agudo o es crónico, pero nos ayudan, ¿no? Si tengo un PCR alto, lo más probable es de que mi proceso infeccioso sea viral o bacteriano, todavía no está controlado, ¿no? Si el PCR me va bajando, me va cayendo, entonces, por ejemplo, para seguimiento COVID es muy importante, ¿no? Yo tengo mi paciente que está en insuficiencia respiratoria, pero los reactantes de fase aguda, por ejemplo, PCR, BCG, ferritina, interleucina 6 están de caída. Perfecto. Antes, por ejemplo, daban tratamiento cuando le tenían, me acuerdo que un doctor hablaba de interleuquina 6. Mira, yo enseño inmunología básica, pero yo decía, pues, pareciera que el doctor hubiese descubierto cuando hablaba que sí, que en el New England, que no sé qué ha aparecido, que la interleuquina 6, y con esos conocimientos eran pues, antiguos, ¿no? O sea, nosotros lo conocíamos porque en el libro está, ni siquiera es un conocimiento nuevo. Es un conocimiento antiguo de interleuquina 6, interleuquina 1, un apasionado de que como si hubieran descubierto algo diferente, eso ya estaba. Lo que sucede es que la respuesta desproporcionada del macrófago, así, o sea, el problema ahí es el macrófago. La respuesta desproporcionada del macrófago, la liberación de gran cantidad de citoquinas, también no ayudaba. ¿Por qué? Porque todas estas citoquinas en su conjunto pueden, digamos, producir un daño beneficioso, pero cuando sobrepasa su cantidad, producen daño ya en el cuerpo que los está liberando. ¿Entienden? ¿No? Por eso el problema es esto. Este es el fenómeno, tormenta de citoquina. Por eso decían, no, corticoides. Por eso es que al principio dan corticoides en cantidad, en masa. Pero el corticoide, ustedes saben que inmunosuprime. Por lo tanto, venía una infección y se moría. Un montón de gente habría muerto por eso. Entonces, la respuesta tiene que ser equilibrada, ¿no? Por eso es que ahora se da poca corticoides en dosis bajitas. Es lindo. Hablar de COVID es precioso. ¿Por qué? Porque hay bastante de inmunología metido. Ya saben quién va a exponer, ¿no? Supongo, ¿no? Ya saben, ¿no? ¿Quién va a exponer en estos días, no? ¿O no? Ya con el delegado me dará la lista ya. Reactantes de fase aguda, vamos a ver. ¿Por qué? Porque el que expone va a tener un punto, ya les he dicho, en el último examen. Hace que tener un punto en el último examen ayuda, son 50%. Ya el delegado ya tiene ¿cómo se llaman? Los títulos de los temas, ¿no? Hasta las fechas tiene. Si no cumplen, por ejemplo, vamos a ver si es que el alumno que le ha tocado exponer ese tema y no le recuerda al doctor que tiene que exponer ese tema, y ese tema no es que porque el doctor no quiso. Si el doctor dice, no puedo ese día, hay que exponer otro día, te salvas. Pero si a mí, por ejemplo, yo me olvidé y ese alumno dijo, ya, pues ya, lo expongo otro día, no tiene su punto. ¿Ya, delegado? Así que depende de ustedes. Listo, ¿ya? O sea que eso ya saben. El que le tocó exponer y ese día dijo, no expongo, no. Pero igual les pasaremos algo para que lean, para que vengan el examen, ¿no? Velocidad de sedimentación globular es una medida indirecta de la respuesta de fase aguda, ¿no? La velocidad de sedimentación globular se solicita en los pacientes. Pero antes hablaban, porque la velocidad de sedimentación globular decía, si bien es cierto que es inespecífico, pero sí es orientativo, ¿no? Esa palabra no sé si existe, te orienta bastante. ¿En qué te orienta? En que puede ser de que la BCG más de 100 ya tenga un efecto inflamatorio muy definido. Proteína C reactiva, la que les estoy hablando, ¿no? Debido a variedad de causas. BCG-PCR, por ejemplo, en que las infecciones son con mayor frecuencia bacteriana. Esa es la que les digo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pediatras dicen, no,
vino con fiebre, vino con este. ¿Cómo está la PCR? Dice, cayó la PCR. En adultos se ve menos, ¿no? Porque puede ser un paciente con artritis reumatoide, tiene su PCR elevado, BCG elevado y no te ayuda para nada, ¿no? Pero la BCG puede estar, por ejemplo, una BCG mayor de 100, ya es para las orejas, ¿no? Para las orejas, porque puede ser una neoplasia. Puede ser una enfermedad inflamatoria, ¿no? Puede ser una enfermedad inflamatoria, ¿no? Tipo artritis, tipo lupus. O puede ser infecciones sistémicas, tipo tuberculosis, ¿no? Entonces, antes los clínicos antiguos decían, ¿cuánto está el BCG? Por ejemplo, yo cuando era interno me acuerdo el maestro decía, hijo, ¿cuánto está el BCG? ¿Estás sospechando en qué? En tuberculosis, doctor. ¿Cómo está el BCG? Más de 100. Eso es tuberculosis. Así te decía, ¿no? O sea, había una desfachatez así, ¡fuera! Y pues obviamente, a veces, muchas veces ha sido tuberculosis, ¿no? Entonces, no es que significa que el BCG más de 100 sea tuberculosis, sino que tu sospecha se incrementa, ¿no? Mediadores solubles, las citoquinas que le estoy hablando, ¿no? ¿Cuáles son las citoquinas? Son aquellas moléculas que median la comunicación intercelular, la comunicación entre célula y célula. ¿Qué acciones cumple las citoquinas? Regulación del crecimiento, diferenciación y activación celular. Sus efectos no son solo locales, ¿no? ¿Por qué? Porque son locales, pueden ser, digamos, autocrinas, paracrinas y también tienen un efecto endocrino, ¿no? Lejitos. La diferencia entre citoquinas y quimiosinas, podría ser que las citoquinas, pues son digamos, aquí vamos a interpretar un poco lo que está escrito. Las citoquinas tienen bajo peso molecular y participan en la señalización celular, entre la comunicación directa entre varios tipos de células. Y las citoquinas regulan el tráfico leucocitario, lo que les digo, ¿no? Regulan el tráfico leucocitario. Son los que, como si pusieran el empedrado para que el empedrado y la dirección que tienen que seguir los neutrófilos, los macrófagos, todos ellos. Una misma citoquina puede ser producida por varias células y su efecto es diferente, ¿no? Como un efecto autocrino, paracrino y mesocrino. Las citoquinas pueden tener un efecto sinérgico, por ejemplo, sinérgico, células T helper activadas pueden generar IL-4 y IL-5, y esto, ¿qué hacen? Activan a la célula B, IL-4, ¿no? Antagonismo, este IL-4 por una célula T helper activada es inhibida por la producción de interferón gamma. El interferón gamma puede inhibir a la célula B, o sea, inhibir la activación de la célula B, ¿no? Efecto en cascada, el factor de necrosis tumoral puede hacer que produzcan los otros macrófagos mayor liberación de interleucina 1, mayor liberación de factor de necrosis tumoral. Las quimiosinas, movilidad celular, migración, direccionalidad del tráfico de los leucocitos, es como si pusieras un letrero con un caminito, esa es la direccionalidad. Proliferación y celular y unión célula-célula relacionadas con el desarrollo de los órganos linfoides primarios y secundarios. Ya les he dicho, la comunicación, interferón, interleuquinas. Interleuquinas, ¿por qué se llaman? Porque pueden comunicar entre los leucocitos. Factores estimulantes de colonias, las quimiosinas, que aquí lo incluye, y el factor de necrosis tumoral. Descansamos un rato porque hay mucha más información.
Continuemos. Continuemos, chicos. ¿31? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de grabar? Han salido al baño. O ya están aburridos, se aburrieron. Nos falta como 90 diapositivas, como 80. Vamos, entonces las principales... Doctor. ¿Qué pasó? Una consulta. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que un paciente viene con un ganglio inflamado, los principales reactantes de fase aguda que se podrían solicitar, ¿cuáles serían? PCR. No, es que los reactantes de fase aguda, como te explico, son bien inespecíficos. O sea, entonces no serviría para diagnosticar una... no sirve como diagnóstico. Puede servir como seguimiento o como seguimiento en el paciente, ¿no? Por ejemplo, como que nos daría a entender principalmente, o sea, eso, que nos podría ser inflamación, pero no ayuda como diagnóstico. Claro, por ejemplo, si tienes una amigdalitis y tiene el PCR en 15 o en 20, ¿cuál es la respuesta? Tienes una amigdalitis con PCR en 15. Esa es nada más que tu apreciación. No dices que es una amigdalitis severa, es una amigdalitis por Streptococcus beta hemolítico, es una amigdalitis por una X cosa, no es una amigdalitis por... Y la respuesta ha sido nada más. Tienes una neumonía con el PCR en 15, te está diciendo que puede ser una neumonía de origen bacteriano, pero nada te dice que no sea de origen viral, como por ejemplo ahora en el COVID. El PCR en el COVID se eleva. Entonces, puede ser, por ejemplo, una artritis reumatoide con un PCR en 10. ¿Por qué? Porque es una artritis activa. Lo que te está diciendo el PCR es que hay un proceso inflamatorio de corte inmunológico o de corte infeccioso, ¿no? O sea, es lo que la elevación de este PCR no te determina incluso ni siquiera muy tanto la gravedad, ¿no? Sino lo que sí. ¿Qué dice? Yo te amo, amigo. Daisy Rocha, ¿qué estás escribiendo? Ah, no, chico, por favor, en este lugar no se acepta ningún... Yo te amo, amigo, ¿qué es eso? No se acepta ninguna manifestación de cariño, por favor. Ya. Entonces, sí, entonces pero no podría indicarnos, por ejemplo, que un ganglio está inflamado por una infección. Los ganglios no necesariamente, si se encuentra un ganglio inflamado, puede ser porque el proceso o es un fenómeno no infeccioso. O sea, puede ser no infeccioso, puede ser, digamos, un linfoma, por ejemplo, ¿no? O como puede ser, digamos, un proceso infeccioso local que te ha inflamado el ganglio, ¿no? O sea, es un ganglio reactivo. Eso es un ganglio inflamado, ¿no? A eso voy, ¿no? No es, digamos, el contexto no te da una sola, la expresión de una sola cosa, sino es de múltiples situaciones, ¿no? De que en cuanto a la... No le entendí muy bien lo que comentó. O sea, por la artritis reumatoide también se podría elevar el PCR. Claro, se eleva el PCR, el BCG, ¿no? En el lupus. Se alteran, ¿no? Por eso son reactantes de fase aguda. Pues por eso las anemias, por ejemplo, por enfermedad crónica, es no necesariamente lo que hemos aprendido nosotros es una arista, ¿no? Es una anemia por enfermedad crónica secundaria a una infección crónica, ¿no? La que hemos aprendido. Pero las anemias por enfermedad crónica también puede ser, por ejemplo, por artritis, ¿no? El fenómeno de la artritis reumatoide produce gran cantidad de interleuquina 1, interleuquina 6, que hacen que la lepsidina también se incremente y produzca anemia por enfermedad crónica. Y justamente la anemia por enfermedad crónica, una parte de la fisiopatología es el incremento de lepsidina, por eso es que la ferritina se encuentra normal o incluso se encuentra elevado, si te das cuenta, ¿no? Y eso es secundario a que al PCR,
al incremento de estas cosas, ¿no? Doctor, y entonces una persona con artritis reumatoide que tenga un ganglio inflamado, por ejemplo, a nivel de la ingle, y le hayan hecho un PCR, ¿no ayudaría en nada? O sea, sería por las puras, más o menos. No nos ayuda de que nada más que está inflamado, pero no está diciendo de que está infectado. Pero podría ser también por la artritis reumatoide, entonces no sería muy útil, ¿no, doctor? Pues no es muy útil para diagnóstico, pero sí para seguimiento, ¿no? Para seguimiento. Si tú le das a un paciente antibióticos y esto, el PCR va cayendo, pues obvio, ¿no? ¿Ya? Entonces, que no sé qué chico que dice. Estamos en pillamos, dice Sergio, dice por D. Bueno, ¿qué es una por D? Bueno, factor de necrosis tumoral, que es una citoquina que las células que lo producen son los macrófagos. ¿Ya? Las células que lo producen son los macrófagos. Se activan las células endoteliales. Esto, el factor de necrosis tumoral, activa los macrófagos, son los que producen, activa las células endoteliales para facilitar el paso de los macrófagos. Las células endoteliales, ¿qué es lo que hacen? Cuando nosotros vemos en la parte inflamatoria, vemos que las células endoteliales, pues, adaptan unos receptores para que los neutrófilos y los leucocitos, que están los neutrófilos y los monocitos, pues comienzan a adherirse, ¿no? A parar su recorrido. Entonces, el factor de necrosis tumoral producida por el macrófago induce a la expresión de estos receptores. Por eso activa las células endoteliales para facilitar el paso, ¿no? Induce la producción de fiebre y proteínas especiales por el hígado, ¿no? Factor de necrosis, IL-1 y IL-6 son los tres, ¿no?, que van a producir. Entonces, la producción de la fiebre no solo está dada por la IL-1 y por la IL-1, sino también está dado por el IL-1 y el factor de necrosis tumoral, que estimulan al centro controlador de la temperatura del sistema nervioso central, produciendo fiebre. ¿Ya? Produciendo fiebre como respuesta al fenómeno infeccioso. La interleucina 1 es producida por los macrófagos principalmente, participa en todo el proceso de inflamación y de la coagulación, o sea, también estimula el fenómeno, es procoagulante. Por eso que el COVID es procoagulante. El COVID se mete y hace que se estimule la producción de interleuquina 1. No le digo Dex concept, ya está. Pues, lo único que ha hecho el COVID es, a ver, el macrófago en toda la respuesta que hace, libera su IL-1, pero en cantidades que hace, estimula más la endotelitis y todo lo que sucede. Entonces hay un fenómeno de coagulación. Procoagulante. Y esta procoagulante pues produce trombos, todo esto, ¿no? Pues hay que anticoagular en COVID. Producción de fiebre y de proteínas especiales por el hígado. Ya le estoy diciendo que puede ser el PCR, ¿no?, el BCG, serina, todo eso, ¿no? Interleucina 1 con factor de necrosis tumoral. La interleucina 2, como hemos aprendido, creo que todavía no hemos aprendido, pero vamos a aprender la interleucina 2, que es lo que hace. La interleucina 2 estimula la proliferación celular, ¿no? La secretada por los macrófagos, o sea, las células dendríticas. En el caso de la respuesta inmune innata, por la respuesta inmune adaptativa, es secretada la interleucina 2, es secretada por el T-helper, ¿no? El T-helper activa las células NK y la producción de interferón gamma. La interleuquina 6, también producida por los macrófagos fibroblastos, también activa en el hígado la producción como proteínas de fase aguda, como la epsidina, por ejemplo, epsidina. La interleuquina 15 induce la proliferación de los natural killer, los macrófagos. Entonces el macrófago le da así a las células natural killer. Entonces usted dice, ¿qué relación entre un killer y un macrófago? Claro, porque las killer son muy curiosas, ¿no? Las killer, cuando están atacando, peleándose con el virus, el macrófago va
va, ahí está, porque el macrófago no come el virus, ¿no? Entonces, ¿qué hace el killer? Está matando las células antivirales. ¿Y quién tiene que ir destruyendo? ¿Quién tiene que ir destruyendo a estas células muertas apoptóicas que el killer está induciendo? El macrófago, ¿no? Entonces, ¿qué hace el macrófago? Le dice al killer, oye, killer, te voy a dar una interleucina que se llama la interleucina 12. Interleucina 12, ¿no? Le da la interleucina 12 al macrófago y al killer. Y el killer le responde, te voy a dar macrófago interferón gamma por gratitud. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está haciendo el macrófago con el killer? Al killer le está dando, digamos, es como si le echara gasolina, ¿no? Entonces el killer sigue más potente. Entonces, ¿qué le está diciendo el killer? Como yo tengo tu gasolina, también para que te me reactives, le da su interferón gamma. Entonces, ¿qué hace el macrófago? Se siente mucho más potente, mucho más activo, y disminuye su capacidad apoptóica y sigue comiendo. Y en ese comer, de esa pelea de todo de los virus, ¿qué hace? Aparece lo que le llaman pues, la famosa tormenta de citoquinas, ¿no? Es impresionante. Y esto, pues, este concepto lo conocíamos de siempre, ¿no? Solo que ahora se ha hecho, ¿no? Y muy general, ¿no? Interleuquina 17, ¿no? Interleuquina 18, bueno, son los demás. Ahora, las otras son los famosos interferón, ¿no? ¿Qué les hablo yo? Interferón gamma, ¿no? Interferón tipo 2. Interferón alfa e interferón beta. Son tres tipos de interferón. Se le llama interferón tipo 1, que son el alfa y el beta. Entonces, los interferones son importantes en la respuesta de control antiviral, antibacteriana y antitumoral. Por ejemplo, las interferón alfa y beta inhiben la replicación viral. Y esta es una de las cosas curiosas, ¿no? Cuando el COVID se mete, aquí está el COVID, su receptor, COVID se mete. Entonces, ¿qué hacen las células normales comunes? Interferón. El COVID ya no pasa, ya no puede replicarse. Ya nomás se quedó. Interferón alfa o interferón beta. Tanto así que hay terapias con interferón, pelegilaado interferón. Pero ¿qué hace el COVID? Inhibe la actividad de este interferón y pasa de frente a la célula. Interesante, ¿no? Por eso es que las terapias para interferón, con interferón no se atacan. Hay otra terapia que inhibe la actividad de la interleucina 6, que tampoco ha servido. Terapia por interferón no ha servido. Al final el COVID se ha metido, nada más, y sigue viviendo. Lo que es la vacuna, ¿no? Por eso. Y el interferón gamma, que le estoy diciendo, estimula la actividad fagocítica, ¿no? O sea, te doy y me devuelves. ¿Tú quieres estimular un macrófago? Dale interferón gamma. Por ejemplo, el killer le da interferón gamma. El helper le da interferón gamma. El de helper le dice, bueno, ya me activaste, ¿no? Me activaste por ser la presentadora de antígeno. Te respondo y te agradezco con interferón gamma. Entonces la célula dendrítica dice, gracias, ¿no? Para seguir luchando. Es eso. Entonces, todo una actividad, o sea, de dame, te doy, ¿no? Y de los fagosomas en los macrófagos, ¿no? ¿Qué hace? Pues vuelve más, pues, ¿no? Entonces estimula, incrementa su capacidad de destrucción, las cantidades de enzimas. Las enzimas se vuelven mucho más, ¿no? Dicen, sobre células infectadas con virus, ¿no? Bacterias intracelulares, células neoplásicas. Entonces, ¿qué hace? Mira, estimula la actividad citotóxica del CD8 y de los killers, ¿no? Entonces, están que pelean, pues, más. ¿Ve? Entonces, vamos a iniciar. Ya hasta ahí hemos hecho todos los estudios de las células, de algunas. Entonces, ahora nos vamos a enfocar mucho más en lo que es inmunidad innata, nada más, ¿ya? En parte de inmunidad innata. Ya nos faltan 80 diapositivas y no se me duerme. Entonces, factores de inmunidad innata, la respuesta inicial, ya les he dicho, reconoce producto de las células muertas y dañadas y las elimina, ¿no? Y finalmente en el proceso de reparación tisular. Ya estamos listos. ¿Están cansados?
Si no, para hacer clase el mismo domingo, el día de las elecciones. Todos van a votar temprano y nos hacemos clase hasta el mismo domingo. Yo, por mí no hay problema. No, siga. Ya, Nicole, vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? Porque de nada vale que ustedes no me entiendan nada. ¿Ya? No, pero el domingo sí vamos a tener clase, chicos. Ese cuadro naranja, que te va a termina la clase con el flash. ¿Cómo es eso? Termina la clase con el flash. ¿Quién es el flash? Flash Gordon era en mi tiempo un rápido. ¿Qué es eso? ¿Cómo es el flash? Bueno, de joven, ya. Sergio. Flash electoral. Yo pensaba con el flash. Bueno, ya. Si no tienes un punto menos por... Ya, bueno. No se habla de política en este lugar, ya. Domingo a las 6 de la mañana sale. Bueno, a las 6 de la mañana podemos empezar la clase hasta el flash de Sergio. Mediodía. Ya, bueno, ya. Inflamación. Tu principales tipos de respuesta inmunitaria innato, la inflamación y la defensa antivírica. ¿Ya? Entonces tenemos componentes de la inmunidad innata, ya pues hemos hablado de los componentes celulares y los componentes solubles, ¿no? Las citoquinas, las quimiosinas. Ahora vamos a ver, miren, ¿ves? Contra la infección, ¿no? Esto también es parte de su inmunidad innata. No solamente la inmunidad innata tiene un componente celular, ¿no? De los macrófagos. Esto es inmunidad innata. Por ejemplo, la piel, si bien es cierto, tiene parte de inmunidad innata y parte de inmunidad adaptativa, pero una función de la piel, que es la función de barrera, ejercida por la piel, eso es inmunidad innata. ¿Por qué? Porque puede, digamos, tú te caes y te caíste sobre lo que dejó algún perrito, y eso es inmunidad innata, ¿no? Porque es el coli, lo que sea, ¿no? Tú agarras digamos, el pasamanos en un carro y pues tanto germen ahí, es inmunidad innata, eso es barrera, ¿no? No necesita memoria. Barrera, ¿no? El cariño de este perro no es una representación de los rollitos, comparaba este gordito con este perrito, sino que el cariño del perro que es, le lame, ¿no? Le lame la cara, le lame la frente, le lame todo. Entonces, ¿qué sucedería? El perrito no se lava el diente, el niño se infectaría, ¿no? Entonces, por eso se le es inmunidad innata. El epitelio ciliado, por ejemplo, el epitelio ciliado que encontramos ¿dónde? En los bronquios, ¿no? En el aparato respiratorio. Ese epitelio ciliado acá se mete un germen y no dice, bueno, tú eres bacteria, eres virus, nada. Este epitelio ciliado comienza a hacer un movimiento, ¿no? Un movimiento que va a permitir la salida, lo que está ingresando lo va a tratar de sacar, acompañada de un fenómeno conocido como tos. Tos, estornudos, todos estos hacen que estos germencitos los trate de retirar el epitelio ciliado. Los jugos digestivos, por ejemplo, principalmente la acidez del estómago, ¿no? La acidez del estómago, el pH del estómago es 1 o hasta 2, ¿no? No mucho, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, van, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo utilizaba bastante este pH del estómago porque ustedes, como sabrán, y todas las promociones creo lo saben, a mí me encanta el choripán. Entonces, cuando ustedes ven el choripán, ¿qué hacen? La señora, ¿qué es lo que hace la señora? Pues cobra, se pone sus guantecitos, claro está, cobra, te prepara el pan, te lo fríe el chorizo, y tú te lo comes encima, ni te has lavado porque has... Y entonces, todo eso obviamente te ingresas al aparato digestivo y quien te defiende es el pH, ¿no? Todas las bacterias, tanta bacteria que se ha pasado de la mano de la señora, del dinero, del tuyo, todo, que ni te has lavado completamente bien, listo, ¿no? Entonces, ¿quién te protege? El estómago. El estómago con un pH bajo, ¿no? La acidez destruye la mayor cantidad de bacterias, si no estaríamos infectados. Tanto así que en el paciente que hospitalizado lo que menos hay que hacer es inhibir la secreción ácida, ¿no? Es importante, ¿no? Se ha visto que hay mayor morbilidad y mortalidad en pacientes a los que crónicamente usan omeprazol, ¿no? Y que están hospitalizados.
Entonces también otro jugo digestivo, algunas enzimas pancreáticas, células caliciformes, ¿no? Por ejemplo, entonces esto también, pues, ¿no? Produce mucosidad que van a hacer de que nos protejamos ante agresiones externas. La flora bacteriana ¿de dónde? La flora bacteriana del intestino, ¿no? Que inhiben la proliferación, la duplicación de los gérmenes por competición y por inhibición. ¿Qué hacen? Compiten por los alimentos e inhiben su multiplicación. Si tomas antiácido, tú mismo te pones en riesgo. No, pues no. El E. coli sí resiste, claro, pues, si no, no pasaría, ¿no? Si tomas antiácidos, tú mismo te pones en riesgo. No es porque tomas antiácidos 5 días, 7 días, ¿no? Entonces no vas a inhibir para nada, menos los antiácidos. Por ejemplo, gente que llega al hospital, ancianitos que se les da omeprazol a dosis altas, ¿no? Entonces puede inhibir e incrementan la mortalidad. La microbiota es una barrera biológica y la convención de microbios patógenos, ¿no? Aquí hay microbios patógenos y microbios, digamos, nosotros nos equilibramos viviendo las bacterias con nosotros y ellos con nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, las bacterias nos pueden dar hasta vitamina B12 y nosotros le damos el resultado digamos, de esta muerte celular. También le podemos dar, digamos, ciertos solutos para su sobrevivencia, ¿no? Entonces, contribuyen con la digestión de los alimentos, producen vitaminas, ¿no? La vitamina D, por ejemplo, protección contra la colonización de patógenos. Entonces, ¿qué pasa? Viene un patógeno y encuentra tanta cantidad de bacterias ahí que se mete y quiere comer y los otros, a la cantidad de alimentos, se lo van comiendo, ¿no? Tanto así que hay diarrea. Tú te tomas una pastilla para la diarrea y resulta que matas a tus bacterias normales o a tus bacterias simbióticas, sí se reproducen las patógenos. Lo que tenés una diarrea secretora termina siendo una diarrea infecciosa por este fenómeno, ¿no? Participan en la regulación de la actividad del sistema inmune. Pero nosotros vivimos en tolerancia con estas bacterias, Barreras externas, los cilios, ácido graso, la secreción ácida, la flora intestinal, que es importantísima. Barreras epiteliales. Las barreras epiteliales también, hay algunas barreras que producen sustancias antimicrobianas, ¿no? Las microbianas se albergan linfocitos intraepiteliales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí están las barreras. Y se produce un péptido antibiótico. Y este péptido antibiótico, ¿qué es lo que hace? Destruye a los microbios, ¿no? Los microbios que a las bacterias o el microbio que está produciendo, ¿no? Entonces, estas son las famosas defensinas. Matan a los microbios. Entonces, mecanismos, por ejemplo, la piel tiene estos péptidos antimicrobianos en la boca y parte del tubo digestivo, el estómago, las enzimas, la secreción ácida en el estómago, el bajo pH, el intestino delgado, enzimas digestivas, el intestino grueso, la flora intestinal, las vías respiratorias y pulmones, el barrido del moco, o sea, por los cilios, y la presencia de una mucosidad, ¿no? Una mucosidad que se va a producir de gel, sol, gel, sol, donde que se queda pegado las bacterias, ¿no? La bacteria, los virus, y el cilio es el que va a comenzar a mover. Por ejemplo, es una evidencia de la presencia de psoriasinas, que es un antimicrobiano, que lo que hace, aquí miren, ponen al Staphylococcus aureus y aquí ponen al E. coli. Entonces, ¿qué resulta? Que en una inoculación de 30 minutos, después se incuba por unos 3 días y resulta que ahí crecen los Staphylococcus aureus, pero no hay coli. Esto no significa que, bueno, del coli se inhibía completamente, no se inhibe tanto completamente, pero podemos hacer de que
de que por eso es que no estamos, no, o sea, a veces puede ser que no nos lavemos la mano y resulta de que no tengamos algún proceso infeccioso, ¿no? Por esto justamente las psoriasinas. Eso no significa que porque ya tengo psoriasinas no voy a lavarme la mano para nada, ¿no? Entonces, la inmunidad innata, por lo tanto, ya hemos dicho, la respuesta es inflamatoria por fagocitosis y eliminación de restos y microorganismos patógenos. El sistema no es solamente una primera línea de defensa, ya les he dicho, ¿no? Sino también contribuye a estructurar y regular la respuesta del sistema inmune. Contribuye a estructurar, ¿por qué irregular? Contribuye a estructurar porque la célula presentadora de antígeno es la que va a activar al linfocito T. Y lo va a regular también, ¿no? ¿Por qué? Porque le puede dar IL-4 o le puede dar IL-12 y este linfocito T activarse de esa manera, ¿no? Mediada por linfocitos T y anticuerpos. Nuevamente vamos a hablar, los fagocitos mononucleares que participan en la inmunidad innata pueden tener diferentes nombres, ¿no? Y eso ya lo hemos visto el día de ayer. Fagocita, ¿ya? ¿Cómo se diferencian? Esto es la explicación de esta lámina. ¿Qué es? Que el monocito puede tomar nombres diferentes cuando pasan a ser macrófagos en diferentes. Por ejemplo, un osteoclasto es un macrófago, o el que lo vamos a encontrar pues en la resorción de los huesos. Una célula de Kupffer es un macrófago, pero es un macrófago diferenciado, ¿no? En la célula de Kupffer. ¿Por qué? Porque encontramos al lado del hepatocito, un macrófago alveolar, ¿no? Los alveolos, una microglía en el cerebro. Entonces, el monocito se puede diferenciar en una célula dendrítica la mucosa inflamatoria, ¿no? La célula de Langerhans, más conocida, más importante, la que vamos a encontrar ¿dónde? La vamos a encontrar en la piel, ¿no? Se puede diferenciar en una célula dendrítica tradicional. Y miren, cuando habla acá en un diferente momento, que lo que está hablando de que la célula dendrítica tradicional puede ser una diferenciación directa de lo que es la célula de la unidad formadora de colonias de granulocitos monocitos, puede ser directamente producirse la célula dendrítica tradicional. Y las otras células dendríticas pueden ser producidas a partir del monocito. Por eso es que todavía se queda, pero bueno, podemos aprender ese concepto, que las células dendríticas y los macrófagos, si bien es cierto, son primos hermanos, pero la diferencia entre los dos es que el macrófago, fagocita, tiene capacidad de célula presentadora de antígeno, pero digamos su compromiso principal es fagocitar. En cambio, la célula dendrítica, o también célula presentadora de antígeno tiene la capacidad de fagocitar y tiene la capacidad de ir al ganglio para presentar el antígeno hacia el linfocito T CD4. Miren este fenómeno, lo que está sucediendo así. ¿Qué hace el macrófago? Ingiere, degrada. ¿Qué es el macrófago? Mire la cantidad para que haga diapéresis, o sea, camine. Entonces, el macrófago puede, pues, fagocitar, ¿no? Fagocita. Y también las células presentadoras de antígeno pueden tener la capacidad de presentar. El macrófago también tiene, no es que puede, tiene la capacidad de presentar, pero no de actuar como una célula presentadora de antígeno que va a presentar al linfocito TCD4 virgen. Entonces, de aquí que hemos aprendido, las células epiteliales, las células endoteliales también cubren el interior de los vasos, los monocitos, las células dendríticas, dice, capturan en la piel y mucosa los antígenos y los llevan a los ganglios regionales. Los llevan donde presentan a los linfocitos T. Los mastocitos, basófilos y eosinófilos están encargados de los fenómenos inflamatorios. Los eosinófilos, les he hablado que están encargados de la respuesta no inflamatoria, sino en la respuesta contra los helmintos, ¿no? Liberan proteínas tóxicas. Los
mastocita también estimulan al basófilo para que se libere, ¿no? Y liberan principalmente una sustancia llamada histamina, los mastocitos y los basófilos, que producen vasodilatación e incrementan lo que dice acá, la permeabilidad vascular para facilitar el pase del tejido, ¿no? Los natural killers son unas células que me gustaría verlas en la clase siguiente. Yo sé que van a estar fastidiados. Yo le pido al delegado para hacer una hora antes. No, un delegado, tienes que llamarme. Pues ayer yo pensaba que me ibas a poder avanzar estas clases. Lo que necesito es que me des mayor cantidad de horas para no estar así cansándonos y ir avanzando de a pocos. Ustedes pueden digerir, no cansarse e ir avanzando, ¿no? Porque la verdad que es muy cansado y no podemos tampoco hacerlo todo rápido. Entonces mañana empezamos, si pueden tener a las 5 de la tarde, por mí sería fenomenal, pero coordinamos. El día viernes, por ejemplo, les vamos a hacer clase desde la 1 de la tarde hasta las 4, pero vamos a tener que ir avanzando de a pocos. El día jueves, mañana a las 6 de la tarde, vamos a ir avanzando. Porque si ahorita, por ejemplo, yo me puedo pasar hasta las 8 de la noche haciendo y probablemente se queden pues 2 o 3 y los demás durmiendo, se van. Seriel, ¿dónde está Seriel? Domingo. Vamos a ver el domingo, Daisy, porque domingo hay elecciones en el Perú y te aseguro que algún compañero tuyo va a decir, no, yo fui a votar, que ese día, no. Entonces, lo más probable que no. ¿Ya? Mejor domingo en vez del viernes. No. El viernes sí tenemos que hacer clase desde las 2 hasta las 3, hasta las 4. Tenemos que hacer. Porque si no vamos a avanzar. Por mí, hacerlo el viernes en la mañana. Claro que si ustedes también están predispuestos a hacer la clase, ¿no? Pero, entonces... Recording stopped. Tempranito, no sé, pues ustedes vean, ¿no? Porque el viernes yo también estoy libre. Estoy de vacaciones, así que podemos hacer. Sería bueno temprano. Si me dicen desde las 7 hasta las 10 de la mañana, por mí fenomenal, ¿no? Pero déjenme, coordinen ustedes con el delegado y vemos. Ya, yo no me voy a negar a eso. Ya el viernes temprano o el viernes también completamos el domingo temprano antes que abren las mesas, ¿sí? Para que ustedes no vayan y no les agarren también, ¿no? Vemos, pues. El detalle es coordinar con ustedes. Yo tampoco les pretendo ni quisiera estarlo obligando a que eso hagan por mí, cumplir mis horarios. Para mí no debería ser clase fuera de mi horario, ¿no? Pero es importante hacer esto de una manera bien pausada, ¿no? Si lo hacemos muy rápido, ¿qué va a suceder? No van a entender y todo va a ser un caos. ¿Ya, chicos? Entonces, yo espero, ustedes coordinen con el delegado, vemos algunas fechas probables y vamos avanzando. ¿Ya? Listo, nos estamos viendo y descansen, estudien, por favor, que este es un poco complejo. Nos estamos viendo. Chao. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, nos vemos. Gracias, doctor. Chao. Estudien, por favor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ay,